Dios los bendiga, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4. La Biblia dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En el cristianismo es de sumo gozo hablar de la gloria de Jesucristo y los beneficios que de esto manan. Sin lugar a dudas, nos motiva mucho el hablar de la gloria de Cristo, de sus beneficios. Y no solo nos motiva, nos llena de alegría, nos llena de gozo. De hecho, nos fortalece en muchos sentidos. Hablar de esos beneficios y de la victoria que nosotros tenemos en el cristianismo. Ahora bien, hay muchas ocasiones, de hecho, ¿qué digo muchas ocasiones? En este cristianismo moderno en el cual nosotros vivimos acá en Occidente, la única cara del evangelio que se presenta es hablar de la gloria del cristianismo. Es hablar de la gloria de Jesucristo. Es hablar de los beneficios que emanan de estar cerca de Jesucristo, o de conocer a Jesucristo, o tenerlo a Él como Señor, o tenerlo a Él como Salvador. Ahora bien, en el verdadero cristianismo, no el cristianismo que se vive en nuestros días, sino en el verdadero cristianismo, en el cristianismo bíblico, no solamente se habla de la gloria de ser un discípulo de Jesucristo y de los beneficios que de esto emana, sino que también se habla de la cruz. Déjeme decirle esto: la gloria y la cruz son dos temas y son dos doctrinas fundamentales que van juntas. Por decirlo de esta forma, son verdades hermanas y que no pueden ser movidas una de la otra. Son como hermanas gemelas que no pueden ser separadas. Si usted quiere la gloria de Cristo, también debe de tomar la cruz de Cristo. El problema en nuestro cristianismo en Occidente es que estamos acostumbrados a solo tomar la gloria y olvidarnos de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, esto parece un tema demasiado difícil, demasiado complicado, un tema que no nos agrada demasiado. ¿Cuál es la causa? No estamos tomando todo el evangelio que la Biblia presenta. Y cuando llegan los momentos difíciles, solemos murmurar contra el Señor. Solemos quejarnos contra el Señor. En esta hora, hermanos amados, voy a tratar de ayudarles con estas dos verdades gemelas, lo que es la gloria y la cruz, porque nunca deben de ser separadas. Si ha de esperar la gloria de Cristo, ha de tomar la cruz de Jesucristo aquí en esta vida. Si padecemos con Él, bueno, con Él seremos glorificados, hermanos míos. Es así. Ahora bien, cada uno de nosotros debemos de comprender que cuando hablamos de la cruz de Cristo, esta debe de ser tomada de una forma voluntaria y debe de ser tomada lo más pronto posible. Si queremos estar a la diestra del Santo, somos rápidos para decir:
como el apóstol Juan y su hermano Jacobo. Oh, que en tu reino estemos a la diestra. Pero no queremos sufrir. Nuestro Señor dijo a sus apóstoles: no sabéis lo que pedís. Bueno, si nosotros somos cristianos, debemos de entender de que nuestro Salvador sufrió y Él llevó una cruz. Nosotros también vamos a sufrir y tenemos que llevar una cruz. No debemos de despreciar su corona de espinas. La debemos de amar sin lugar a dudas. Ahora, hay una gran diferencia entre la gloria y la cruz. Eso es más que claro, ¿no? Todos queremos la gloria. Pocos queremos la cruz. Pero a pesar que hay una gran diferencia, ambas deben de ser tomadas. El hecho es que el cristiano fiel y verdadero, pase lo que pase, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la cruz o como usted lo quiera llamar en este mensaje o en su vida, no interesa cuál sea esa gran aflicción a la cual se va a ver encontrado o se va a encontrar en esta vida. Él entiende que para recibir esa gloria y ser glorificado con Cristo, debe de tomar la cruz. Y lo debe de hacer con alegría y con gozo. Esto no es algo que se observa muy a menudo en nuestros días. Si nos va un poco mal, nos quejamos más de la cuenta. Es más, llegamos al punto de que estamos a punto de blasfemar al Señor. Claro, no lo haríamos con palabras, pero en nuestra mente y en nuestro interior, en muchas ocasiones lo hacemos. De hecho, aunque seamos muy ignorantes de las palabras que salgan de nuestra boca, blasfemamos al Señor. Y solemos decir: oh, mi carga es tan pesada y el Señor no es tan bueno conmigo. Eso es una blasfemia seria. Decir que Dios no es lo suficientemente bueno con nosotros, hermanos míos. Dios es más que bueno con nosotros. Y si usted no puede decir amén, usted no ha entendido la misericordia del Señor para con su vida. Estaba leyendo en el comentario de William Barclay y él dice lo siguiente, y cito: cuando a Tyndale le estaban persiguiendo y sus enemigos iban a por su vida, porque él quería darle a su pueblo la Biblia en inglés, dijo tranquilamente: jamás esperé otra cosa. Jesús ofrecía la gloria, pero también la cruz. Si usted no tiene un conocimiento acerca de esta historia inglesa, Tyndale era un sacerdote y fue el sacerdote quien tradujo la Biblia al inglés el primero. Y cuando él tradujo la Biblia en inglés, la llevaba a su pueblo para que su pueblo pudiese leer la palabra del Señor por ellos mismos. Y ahí iba montado en su caballo con la Biblia. Y cuando los enemigos del evangelio supieron esto, lo persiguieron para darle muerte. Él dijo que jamás esperé otra cosa. Jesús ofrecía la gloria, pero también la cruz. Pienso cuán grande obra era esto para el avance del reino de los cielos en Inglaterra. Pienso en nuestro cristianismo. A veces nosotros sufrimos, hermanos míos, por nuestras malas decisiones. A veces nosotros sufrimos por la desobediencia a los mandamientos expresados en la palabra del Señor. Y nos quejamos de la cruz. No es que estamos haciendo una obra extraordinaria como la que hizo Tyndale. Y nos quejamos de tener ciertos sufrimientos, ciertas angustias.
Oh, hermanos amados, nunca he hecho una obra como la que Tyndale hizo. No sé usted, pero está tomando la cruz con alegría, con gozo. Tyndale tranquilamente dijo que él reconocía que su Señor había ofrecido la gloria, pero también la cruz. Nosotros hemos reconocido que Cristo ha ofrecido ambas cosas. Él no ha sido un mentiroso, Él no nos ha engañado. Él no nos ha dicho, venga, todo es un camino de rosa y punto. Él nos ha dicho, ¿has contemplado los costos de ser mi discípulo? ¿Has contemplado los costos de vivir para mí? Debemos de contemplarnos. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos pensando en ambas cosas? ¿Pensamos a menudo en la gloria de Cristo y en la cruz? Deberíamos. Porque como dijo el apóstol Pablo, el evangelio que nos ha sido dado, somos salvos si perseveramos en él. Si no, creísteis en vano, dijo él. Escucho a alguien decir, ¿qué pasa si no pienso en ninguna de estas dos cosas? Ni en la gloria, ni en la cruz. Bueno, eso no creo que sea posible. Sin lugar a dudas, no existe tal cosa como que no pensemos en una de ambas cosas. El cristianismo o en el cristianismo se suele pensar al menos en una de las dos. Y sin lugar a dudas sabemos en cuál se suele pensar. La gloria, los beneficios, la gracia que significa ser cristiano, las bendiciones de ser cristiano. Hay iglesias que solo predican de bendición, de bendición, de bendición, de bendición y nunca sobre la cruz. Alguien dirá, bueno, ¿qué pasa si solo pensamos en la cruz? Bueno, eso sería raro. Pero no pasa nada. Pero como cristianos estamos llamados a pensar en ambas cosas. Porque este es el evangelio de verdad. Y como lo dije anteriormente, no creo que no pensemos en ninguna de estas dos verdades. O pensamos en las dos o solo pensamos en una. Deberíamos de pensar en las dos. Si quiero la gloria, debo de tomar la cruz de Cristo también. Con todo lo que eso significa. Ahora, permítame apartarme por un momento de la introducción y que tratemos de contemplar los versos base para esta tarde. Observe lo que dice el versículo 1 de ese capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice la Escritura. Nuestro Señor se refiere a lo que expresó en el capítulo 15, versículo 18 al 27, y a lo que expresa en ese capítulo 16, en el versículo 1 al 4. Por cuestiones de tiempo, no lo vamos a leer, pero usted debería de leer eso en su hogar. De hecho, si escucha este mensaje en YouTube, le debería de poner pausa y leer ese capítulo 15 en el versículo 18 al 27 y volver a leer esos 4 versículos del capítulo 16. A eso es a lo que se refiere el Señor. Lo primero que quiero que usted entienda es que nuestro Señor está en su parte final de su ministerio y está preparando a sus discípulos, pues Él tendrá que ir a la cruz y sus discípulos tendrán aflicciones. Así es que
Este capítulo 16 y esos 4 versículos que hemos leído son versículos de preparación. Podríamos decir que este es un mensaje de preparación para que cuando llegue la dificultad, la aflicción y cuando llegue la cruz, no la despreciemos ni nos horroricemos delante de ella, sino que entendamos que antes se nos había advertido sobre ella. Creo que el cristianismo debe de ser advertido. El sufrimiento, la angustia, la dificultad puede llegar en cualquier momento. Estamos en un mundo caído, hermanos míos, que si usted es verdadero cristiano, lo odia con todo su ser. Y que si no fuera por la misericordia del Señor, aquel que está detrás del mundo, esto es Satanás, hubiera tratado de darle muerte lo más pronto posible. Pero que es solo la misericordia de Dios la cual le ha permitido este día que usted haya abierto sus ojos y haya podido respirar. Lo segundo que quiero que usted entienda acerca de ese versículo 1. Nuestro Señor le dice a sus discípulos sobre las aflicciones que tendrán de antemano para que ellos estén preparados y estas aflicciones no sean motivo o no sean un tropezadero en su cristianismo. En ese versículo 1 él dijo, para que no tengáis tropiezo. La palabra que traducimos tropiezo es el griego escandalizo. En esta iglesia ya hemos estudiado esa palabra a fondo. Esa no es una palabra extraña para las personas que se congregan en esta iglesia. En síntesis, esa palabra escandalizo significa incitar a pecar. Sí, hay personas, hermanos amados, que cuando tienen dificultades o aflicciones, esa aflicción los incita a pecar. Y como le dijo Satanás al Señor acerca de Job, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene. Déjame tocarle la piel y a ver si no va a blasfemar en tu misma presencia. Hay personas que cuando tienen aflicciones o enfermedades o dificultades económicas, esas aflicciones los incitan a pecar, los incitan a hablar desproporcionadamente y empiezan a quejarse. Oh, mi carga, cuán pesada es. Oh, cuán grande es mi dificultad. Oh, ¿por qué Dios yo? Dios santo, digo, ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo una obra tan excelsa como la de Tyndale, que él tradujo la primera Biblia en todo Inglaterra y la llevaba al pueblo donde él era el predicador, el pastor. Y él, cuando vio la muerte de cerca, él tranquilamente dijo, mi Señor me lo advirtió. ¿Estás haciendo una obra similar? Que cuando llega por un momento la dificultad o la aflicción, ¿te estás quejando? Claro, creo que no estamos haciendo la misma obra. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando? Que no podemos entender de que nos estamos escandalizando de Cristo, que estamos teniendo tropiezo cuando llega la primera aflicción. Que no podemos ver de que esa aflicción nos incita a pecar. Y es bueno que prestes atención, amigo mío o hermano mío, si eres un verdadero cristiano. Porque si la aflicción o la cruz te están incitando a pecar, es mejor que pongas un alto hoy. Porque déjame decirte algo más que significa la palabra escandalizo. No solamente significa incitar a pecar, sino que también significa ir a la apostasía, tropiezo en nuestro cristianismo. Esas 3 cosas significan esa palabra escandalizo, que ha sido traducida por tropiezo. Es hora que entendamos el mensaje bíblico. Es hora de que comprendamos, hermanos míos,
que no es tiempo para jugar. Estamos en medio de una pandemia y las personas se están muriendo cada día por miles. Si usted mira las noticias, y espero que no se asuste, como cristiano no se debería de asustar. ¿Por qué nos hemos de asustar? Bueno, se están muriendo mucho. ¿Qué con eso? La muerte es simple y sencillamente nuestro taxi para ir a la gloria. ¿O también quiere la gloria y no quiere pasar por la muerte? Oh, qué cristianismo más complicado el nuestro, ¿no? Bueno, sí, mira, queremos ir a la gloria, Giovanni, pero si no fuera mucha molestia para el Dios Trino, no estaría mal que nos llevara como llevó a Elías al cielo. Bueno, sería extraordinario, ¿no? Claro. Y sin dejar a un lado la carnalidad, ¿cómo se quedarían los hermanos en la iglesia al ver que el Señor me llevara como llevó a Elías? Dios mío, difícilmente podríamos ser cristianos pensando de esta forma. Quiero que entienda esto y que lo comprenda bien. Se nos está preparando en esta hora para que cuando llegue la cruz a nuestra vida, no importa qué forma tenga la cruz, si es por perder el trabajo, si es por una enfermedad, si es por una angustia económica, si es por sufrimientos en la familia o lo que sea, o nosotros mismos. No importa cómo se vea la cruz, persecución o lo que sea. Debemos de asegurarnos de que esa aflicción no nos incite a pecar contra Dios, no nos lleve a la apostasía y que no sea un tropiezo en nuestro cristianismo. La iglesia moderna es bastante ingenua. La iglesia primitiva tuvo tantas dificultades y pasó grandes cosas. Y nosotros vemos que ellos pudieron claudicar o pudieron haber hecho tantas cosas, pero que es imposible que nosotros hagamos estas cosas. Deberíamos de tener cuidado. Si otras personas de carne como nosotros e igual a nosotros pudieron hacer estas cosas, nosotros también podemos claudicar, amigos míos y hermanos míos. Estas cosas de las que he hablado acerca de apostasía sucedieron en la iglesia primitiva. William Barclay dice lo siguiente, y cito: cuando Plinio, el gobernador romano de Bitinia, estaba interrogando a algunos para ver si eran cristianos o no, escribió al emperador Trajano para decirle que algunos reconocían que habían sido cristianos, pero que habían dejado de serlo hacía muchos años. Algunos hacía 20 años. Hasta en medio del heroísmo de la iglesia primitiva hubo algunos que no tuvieron bastante fe para resistir la persecución, ni aguante para mantenerse fieles. Jesús lo previó todo y lo advirtió de antemano. No quería que nadie pudiera decir que no sabía lo que le podía pasar si se hacía cristiano. Hasta aquí lo que dice Barclay. ¿Usted cree que Cristo ha sido bastante sincero con usted? Le ha dicho que ha de perseverar en la dificultad, en la angustia, y que lo ha de hacer con alegría, con gozo, y que ha de ser paciente en la misericordia del Señor sin estar murmurando. ¿O usted cree que Cristo le ha mentido? Cristo le ha dicho de que si va a ser su seguidor, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar la vida de lascivia, tiene que dejar la vida de maldad, tiene que dejar la vida que está caracterizada por todo tipo de instinto malvado, pecaminoso. Esa vida de adulterio, esa vida de fornicación. Cristo le ha dicho, si vas a ser mi discípulo, tienes que dejar todo esto.
Desde la entrada, Cristo así lo ha dicho. ¿Acaso algunos de ustedes que me oyen serán como estos cristianos de 2000 años atrás, que fueron cristianos por un tiempo, pero fueron apóstatas al final? No importa cómo inicia esta historia, lo que importa es cómo termina. No importa si usted hoy es cristiano y mañana no lo es. Pero difícilmente usted será un cristiano hoy si hace todo lo que Jesucristo desaprueba y a lo que Jesucristo le desagrada. Quiero que vuelva a entender lo siguiente. La gloria y la cruz van juntas. Si en su iglesia solo le presentan la gloria y nunca la cruz, si las predicaciones que usted está acostumbrado a escuchar solo ven gloria y hablan de gloria y de promesa y de riqueza y de salud y de grandes casas, de tal forma que entre más grande sea su casa, usted no se va a abochornar. Ese no es el evangelio bíblico. Ese no es el evangelio por el cual las personas van a ser salvas. Quiero que recuerden, hermanos, que la Biblia condena a los cobardes. Y no lo digo yo, es la Biblia que lo dice. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También nuestro Señor Jesucristo habló de eso. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, y en el versículo 20 y 21, dice lo siguiente: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiero que pare ahí. Estos son apóstatas que parecían cristianos. Son apóstatas, hermanos amados, que estaban ahí en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo en la iglesia? Estaban oyendo la palabra y recibían esa palabra con solicitud, con rapidez, con gozo. Pero no había raíz en ellos. La palabra de Dios nunca penetró sus corazones duros. Solamente llegó a sus oídos. Y ellos manifestaron ese gozo. Pero en el momento de la prueba claudicaron, apostataron de la fe. ¿Saben ustedes cuántas iglesias he observado que cuando están predicando no paran todos de gritar? Grita el predicador, grita el que está en la banca. Y eso parece un gran gozo. Yo me pregunto, ¿nunca han leído Mateo 13, 20 al 21? ¿Ese gozo no significa nada? Yo no quiero ver cuánto tú gritas de fuerte. Quiero ver cómo te comportas a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Quiero ver cómo se ve tu corazón a la luz de lo que la Biblia enseña. No me importa si tu gozo parece ser genuino. Hablemos un poco de las aflicciones.
a las que el verdadero cristiano se verá sometido. Nuestro Señor demanda que cada cristiano calcule el costo de seguirle. ¿Ustedes lo han hecho? Nuestro Señor demanda que lo calcule. En el evangelio anterior, eso es el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 57 al 62, nuestro Señor dijo: yendo ellos, uno le dijo en el camino, un seguidor le dice al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oh, hermanos míos, quiero que comprenda lo siguiente. Si usted quiere la gloria de Cristo, esta vida tiene que ser perdida por Cristo, si queremos agradarle en verdad. En nuestros días, las iglesias están llenas de personas que no quieren perder su vida aquí. Las iglesias están llenas de personas que no agradan a Jesucristo, ni se quieren comprometer con Jesucristo. Y como dijo Spurgeon, no es lo mismo tener una iglesia llena de verdaderos convertidos que tener una iglesia llena de personas no convertidas. Las iglesias están llenas de personas convertidas, no convertidas, perdón, y eso es terrible. Personas que no están dispuestos ni han contemplado los gastos o el costo del discipulado. No podemos estar bien con el mundo y estar bien con Cristo. Eso deberíamos de entenderlo. No se puede hacer. Estamos bien con el mundo y bien con Cristo. Estar en el cielo y estar en el infierno. Agradar al Señor Satanás y al Señor Jesucristo. O agrada a Cristo o agrada a Satanás. O está en el cielo o está en el infierno. ¿Está dispuesto usted a dejar su vida de comodidades, anhelos mundanos y felicidades pasajeras por Jesucristo solamente? Si la respuesta es no, debe de recordar que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Ahora, hablando del costo del discipulado y de las aflicciones, observen lo que dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo
os aborrece. Un verdadero cristiano no puede tener paz ni alegría con el mundo. Es que el verdadero cristiano entiende que el mundo le aborrece y que toda esa farsa o ese cosmos, esa pintura que tiene el mundo para verse atractivo, es en contra de las cosas espirituales y de la vida eterna contra nosotros. Desgraciadamente no todos los cristianos entendemos eso. Veo cómo los cristianos solemos perder el tiempo en nada, en cosas que no sirven para nada. De hecho, cosas que nos retroceden en nuestro camino espiritual. Oh, que Dios nos ayude. ¿Cómo no podemos ver que todo eso que el mundo presenta es por una sola razón? Nos aborrece. Quiere desviarnos del camino correcto. Dice Juan en el capítulo 7 y versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hay muchos de nosotros que el mundo nunca nos aborrece porque nunca testificamos que lo que el mundo hace es malo. Eso es terrible. Cristo nos dice que si estamos dispuestos a testificar contra las malas obras del mundo, el mundo va a ser nuestro enemigo directo. No fue con él. Hay muchas personas que están tan cómodos en el mundo y el mundo los escucha tanto. Y ellos se llaman cristianos. Pero hay un grave problema ahí. Primera de Juan en el capítulo 4 y versículo 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay tantas personas que supuestamente son cristianos y solo del mundo hablan. Que fulano tiene mucha plata. O que esto de una casa, que los carros, que esto, que lo, solo cosas mundanas. Y ni hablemos de chambreríos. Pero si en verdad nosotros somos cristianos, el mundo nos va a aborrecer. Porque las cosas que nosotros vamos a hablar no van a ser de agrado para el mundo. Nosotros vamos a testificar acerca de las malas obras del mundo. En el versículo 20 de ese capítulo 15 del Evangelio de Juan y versículo 21, la Escritura dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiero que pare ahí. Esa primera aflicción de la cual hablamos anteriormente era el aborrecimiento del mundo para con nosotros. Esta segunda aflicción en esos versículos 20 y 21 habla de persecución. Esto ha sido algo literal en la historia de la verdadera iglesia genuina. Observamos el ejemplo de Tyndale anteriormente en la introducción de este mensaje. Quizás en Occidente
tenemos libertad de culto y de expresión, no sé si veremos persecución. Pero si vemos persecución, debemos de estar preparados para esto. Hay verdaderos hermanos cristianos que en esta hora están padeciendo persecución en otros países. Y como cristianos deberíamos de orar por ellos. Y si hay alguna forma de que se les pueda ayudar, deberíamos de hacerlo. Ahora bien, esa persecución no es literal en ese sentido que se nos está persiguiendo a nosotros en Occidente hasta la muerte. Pero quiero que comprenda lo siguiente. Las iglesias que en verdad están predicando la verdad están recibiendo hostilidad y hasta una persecución o intimidad espiritual. Y como cristianos debemos de estar preparados para no claudicar. Recuerde que estas cosas nuestro Señor ya nos las advirtió de antemano para que no apostatemos de la fe, de la verdadera fe. Es que miren, hermanos míos, si decidimos tomar la postura bíblica y hablar de lo que la Biblia enseña, expresa claramente, hay muchas personas que no van a querer ser nuestros amigos. Oh, yo me he enfrentado con eso. Nos van a acusar de personas no amorosas. Nos van a acusar de personas divisivas. Nos van a acusar de personas buscapleitos. Se van a burlar de nosotros y se van a mofar diciendo, oh, ustedes creen que saben todo, que conocen todo, que tienen toda la verdad. Pero otros predicadores predican algo diferente y ellos son buenos. Bueno, la pregunta es, cuando dos cosas o dos personas o dos predicadores enseñan dos cosas tan diferentes de una misma verdad, ¿pueden estar los dos en lo correcto? Claro, un predicador dirá, oh, ¿sabes qué? De hecho, creo que la sabiduría mundana de la cual habló Jan Bonjan en El progreso del peregrino diría, bueno, Giovanni, de un versículo salen 7 mensajes. Bueno, y nosotros no discutiríamos con Satanás acerca de eso, porque de un versículo salen 1000 mensajes. No hay ninguna discusión en cuanto a eso. Pero ya sean 7 o 1000 mensajes de un pasaje, de un verso, ninguno de esos 7 o 1000 mensajes se va a apartar de la verdadera palabra o del verdadero espíritu que emana de ese versículo. Pero cuando tenemos dos predicadores que se apartan del espíritu de ese verso, de la doctrina claramente enseñada en ese verso, los dos no pueden estar en lo correcto. Y el que está en lo correcto debe de ser oído y escuchado con mucha atención. Y el que no está en lo correcto, no importa que los hombres digan grande, grandísimo. No importa que le digan, oh, el grandísimo predicador de tantos años y que tiene gran reputación de intachable. No importa esa reputación si no está predicando la verdad. A mí no me importa la gloria de los hombres. ¿Saben cuántas personas han venido con gran pompa a la iglesia? Muchísimas. Pero cuando los oigo hablar de esa gran pompa, yo solo digo, bueno, vamos a esperar que pongan los pies en el piso y vamos a ver cómo se comportan a la luz de la palabra del Señor.
Como lo dije anteriormente, he hablado de dos aflicciones que usted tendrá: la aflicción de que el mundo lo va a aborrecer y las personas que viven en el mundo lo van a aborrecer. Va a tener esa persecución, quizás no literal, y si la tiene puede ser, pero si no, va a ser una persecución espiritual, incluso de aquellos que se llaman cristianos. Yo tengo experiencia en eso. Es más, hasta familiares se han mofado de mi cristianismo. Dios no les tome en cuenta tal obra. Es así. Dios no les tome en cuenta tal obra. Observe lo que dice el versículo 2 de ese capítulo 16 del Evangelio de Juan. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Quiero que pare ahí. Nuestro Señor dijo: los van a expulsar de la sinagoga. Hablamos de que son expulsados, son corridos de las sinagogas, corridos de la iglesia. Yo también he pasado por eso. Mis hermanos han pasado por eso. Los falsos cristianos solo callan al ver la injusticia, la maldad, la impiedad. Ellos piensan que un día se van a escapar del Señor. No, un día el Señor les va a quitar esa piel de oveja que se ponen encima y va a descubrir su verdadera naturaleza, que son lobos rapaces sin vergüenza, que aman la gloria de los hombres y no la gloria de Cristo. Que porque aman la gloria de los hombres están perdiendo la gloria de Cristo. Porque no estuvieron dispuestos a tomar la cruz, callan. El Señor dice: prepárense porque los van a expulsar. Eso puede suceder, eso ha sucedido. Sí, claro que ha sucedido. Y sucede muy a menudo. Hay personas que son expulsadas de la comunión con el pueblo de Dios, ese pueblo visible en la tierra. Yo reconozco que hay autoridad para tal obra. Reconozco que hay autoridad para la excomulgación en la verdadera iglesia. Pero es bueno recordar las verdaderas bases bíblicas. Yo como pastor o predicador de esta iglesia no le voy a expulsar porque usted no hace lo que yo digo o porque no está de acuerdo en algo conmigo. Observamos dos casos en los cuales en la Escritura el apóstol da luz verde para la excomulgación en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5 hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Había fornicación en la iglesia. Y ese era un problema que no estaba siendo corregible. Era un problema incorregible. La persona que estaba viviendo en fornicación estaba dando un mal ejemplo a la iglesia y no se quería arrepentir. El apóstol Pablo dijo: sáquenlo, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Que esa sombría de bendición de la cual goza en la iglesia se le sea quitado y que Satanás caiga sobre él.
Sí, esa es una razón para excomulgación, hermanos míos. En primera de Timoteo capítulo 1 verso 20 el apóstol dice: Himeneo y Alejandro son entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tito estaba en Éfeso, o Timoteo, mejor dicho, estaba en Éfeso. Él tenía que corregir muchas cosas. Tenía que corregir lo que predicadores estaban enseñando. Ahí en Éfeso. Pero Himeneo y Alejandro eran predicadores de muy alta reputación. Y Timoteo necesitó que el mismo apóstol Pablo, quien había fundado la iglesia de Éfeso, viniera a enfrentar a estos falsos maestros que estaban corrompiendo la verdad de Jesucristo. Nosotros no vemos esa firmeza en las iglesias en nuestros días. El predicador puede enseñar lo que quiera y no importa. Cuídate que hables del ungido. Cuídate que menosprecies al ungido. Eso no es bíblico. Pablo lo sacó de la iglesia. Ahora, en estas expulsiones de la sinagoga, los verdaderos discípulos serían tratados como rebeldes, inmorales, falsos maestros o cristianos que corrompen la doctrina. Aunque en muchas ocasiones los verdaderos cristianos no sean nada de eso, aunque en verdad los verdaderos cristianos no serán nada de eso, serán tratados de esa forma. Es terrible observar cómo la Iglesia Católica Romana llevó a la hoguera a miles de hombres y mujeres santos, jóvenes santos, niños santos. No porque eran santos ellos, sino porque tenían fe en Jesucristo. Porque amaban a Cristo. Y los trataron como herejes. Asegurémonos, hermanos míos, de que la Biblia aprueba nuestra doctrina. De esta forma estaremos seguros y sabremos que en verdad nosotros somos verdaderos cristianos. No baste con que los hombres nos digan en la iglesia: hombre de Dios o mujer de Dios o jóvenes de Dios, o que en verdad somos cristianos. No nos importa que los hombres nos den ese halago. Asegurémonos que la Biblia aprueba que nosotros somos cristianos. Le voy a dar un poquito de trasfondo cultural, histórico, de lo que significaba o de lo que significaría en la mente de un judío de hace 2000 años que lo expulsaran de una sinagoga. Los rabinos en los tiempos de nuestro Señor enseñaban que las oraciones no eran escuchadas fuera de las sinagogas. ¿Se puede imaginar usted lo que significaba el ser expulsado de la sinagoga en la mente de un judío de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Usted dirá: ¿cómo eran tan topados que podían creer semejante cosa? Yo le digo: ¿cómo usted puede creer todo lo que su pastor le dice cuando viene y se le presenta la verdad del evangelio? Usted solo arruga la cara y dice: no,
pero no va a leer y a observar si en verdad eso es lo que dice la palabra del Señor. Sigue diciendo la segunda parte de ese versículo 2. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto es algo para lo cual el verdadero cristianismo debe de estar preparado. De hecho, el pueblo judío mató a nuestro Señor Jesucristo por las manos del poder civil romano y creyeron que estaban sirviendo a Dios, creyeron que estaban dándole culto a Dios. Lo mismo hicieron con sus apóstoles. Este puede ser el caso con nosotros. Debemos de estar preparados. La falsa piedad se viste como una verdadera piedad y eso es terrible. De hecho, la falsa piedad no solo se viste como una verdadera piedad, sino que también habla en ocasiones cosas verdaderas. Y eso es terrible. ¿Cómo es eso posible? Es falsa piedad. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 1 y 3. 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quiero que pare ahí. Los hipócritas espirituales hablan de la verdad del Evangelio, hermanos míos. Pero no es cuánto hablan, es si ellos son obedientes, si ellos dan el ejemplo de que el Espíritu Santo obra en ellos. Los sacrificios no nos interesan. Así que no es extraño que en el nombre de Dios se hagan miles de maldades, de impiedades, de tal forma que maten a los mismos hijos de Dios. Aquellos que delante de Cristo la sangre de ellos es preciosa. Tal como lo dice el Salmo 72 en el verso 14. Para un falso creyente, su servicio a Dios es imaginario, pues ellos viven sin conocer a Dios y las cosas que hacen, Dios no las aprueba y Cristo tampoco las aprueba. Voy a avanzar porque el tiempo se me está escapando. Quiero que observe el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Quiero que pare ahí. Hemos observado en estas aflicciones el aborrecimiento por parte del mundo. El aborrecimiento por parte del supuesto pueblo de Dios. La persecución. Ahora bien, hay una diferencia
entre que el mundo nos aborrezca y que el supuesto pueblo de Dios nos aborrezca. Hay una gran diferencia. La pregunta es, ¿podemos entender, o mejor dicho, podemos entender que el mundo nos aborrezca? Lo que no entendemos es por qué el supuesto pueblo de Dios nos aborrece. Y si son el pueblo de Dios, ¿por qué se ven iguales a los del mundo? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Los primeros, los del mundo, están en oscuridad y son guiados por Satanás. De esto no hay duda. En cambio, los segundos, esos que parecen el pueblo de Dios y que tienen una falsa piedad y que hablan como los escribas y los fariseos ahí en Mateo 23. Y se sientan en la cátedra de Moisés, la cátedra del Señor Jesucristo y la cátedra de los apóstoles. Aunque se visten de esa piedad falsa, la palabra de Dios dice de ellos, y harán esto porque no me conocen, ni tampoco conocen al Padre. Si se comportan igual al mundo que nos aborrece, ellos hacen esas cosas porque no conocen ni al Padre, ni tampoco conocen a Cristo. Aunque claro, en la iglesia decimos, es que el hermanito no ha entendido. No, quien no hemos entendido somos nosotros. Y difícilmente podríamos decir que estamos llenos de la sabiduría de lo alto. Si los cristianos se comportan como los mundanos, Cristo dice, es porque no conocen al Padre ni a mí. Una persona que no conoce a Cristo no puede conocer al Padre. Y los tales no tienen excusa por sus actos impíos y malvados. También ellos están bajo el dominio de Satanás, aunque se vean como hijos de Dios. Recuerden que si el fruto del árbol es malo, ¿qué dice la regla bíblica? El árbol también es malo, dijo el Señor. El no conocer a Dios el Padre y a Jesucristo nos lleva a ser un pueblo privado de entendimiento en cuanto a las cosas que agradan a Dios. Y esto a su vez nos lleva a ser un pueblo cargado de pecados, de maldad, malignidad, depravados que provocan a Dios en todo momento. Eso es terrible. Muy terrible. ¿Se imagina que sea un pueblo privado de entendimiento, que no agrada a Dios, que está cargado de pecado, de maldad, de malignidad, que es depravado, que provoca a ira a Dios en todo momento? ¿Cómo voy a ser yo así, dirá usted, si yo voy a la iglesia? Observe lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículos 3 y 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
El dejar al Señor y volverse atrás no significa que nosotros no seamos un pueblo religioso, hermanos amados. No significa que dejamos de ser religiosos. Pero el ser religiosos no significa ser verdaderos cristianos o ser conocedores del Señor y amarle y honrarle. Observe a Israel en ese mismo capítulo 1 de Isaías, versículo 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuán grande debió haber sido la bofetada de este mensaje para el pueblo israelita. Si había algo que ellos aborrecían, era la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo. Y acá se les está diciendo, ustedes son iguales a ellos. Príncipes de Sodoma, le dijo. Son los más grandes homosexuales, o son los más grandes sodomistas, se les está diciendo. Son los príncipes de ellos. Esas son palabras duras, hermanos míos. Pero yo no las dije. Las dijo el profeta, no yo. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oh, hermanos amados. Y ustedes que me escuchan, entiendan esto. La adoración sin conocimiento, ni entendimiento, y llena de pecado, llena de desobediencia, es abominación ante los ojos santos de Dios. Todo aquel quien quiera ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, debe de asegurar de conocerle, asegurarse de que en verdad conoce al Señor, que en verdad le entiende, que en verdad es obediente a su voluntad, que en verdad se aparta de todo pecado. No es tiempo para jugar. Es común que se estén muriendo 1000 personas diarias en estos días de pandemia. ¿Cómo no sabemos que nosotros seremos los próximos? No es tiempo para jugar, señores. Para terminar, el verso 4 de ese capítulo 16 del Evangelio de Juan dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Que ninguna aflicción o aflicción nos tome por sorpresa. Que el calcular los gastos del discipulado no lo dejemos para mañana. Debemos de hacerlo hoy. Y una vez que al calcular esos gastos, tomemos una decisión hoy. Si vamos a seguir a Cristo de la forma que le agrada o no.
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dijo el profeta Elías en el monte Carmelo. Si Jehová es Dios, servidle. Pero si Baal es Dios, vaya en pos de Baal. ¿Hasta cuándo muchos de ustedes que me escuchan van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y solo en Él hay salvación, sírvanle. Pero si en el mundo encuentras todo lo que Cristo ofrece, vivan para el mundo y no sean hipócritas delante del Señor. Nuestro Señor nos ha dado un mensaje preparatorio en esta hora. Que cada uno de nosotros oremos por fortaleza espiritual para que cuando la prueba llegue, ninguno desprecie la cruz. Porque si no despreciamos la cruz a nuestro debido tiempo, vamos a ser glorificados con Cristo. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 12 al 14. Amados, no os sorprendáis de los fuegos de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gócese si tiene aflicción por tomar la cruz de Cristo. Gócese si pierde su vida en este mundo por amor a Jesucristo. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación en esta hora, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra. Vamos a ir en oración. Amén y amén.